Hola, bienvenidos. El Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Barranquilla, les da la bienvenida a la conferencia El eterno dilema de Bocas de Ceniza, una desembocadura controlada, a cargo de Juan Camilo Restrepo López. Juan Camilo es doctor en Ciencias del Mar, magíster en Ciencias de la Tierra e ingeniero ambiental. Actualmente se desempeña como profesor asociado e investigador del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte e investigador invitado del Woods Hole Oceanographic Institute. También es cofundador y copresidente de la iniciativa académica Particles in the Americas, cuyo objetivo es integrar la investigación de la dinámica y el monitoreo de sedimentos en los ambientes acuáticos del continente americano. En esta conferencia, Juan Camilo nos presentará una cronología de las intervenciones antrópicas realizadas en Bocas de Ceniza, haciendo énfasis en las transformaciones físicas que ha experimentado el sistema deltaico y las implicaciones en el movimiento de los sedimentos. Se analizan las causas por las cuales dichas intervenciones no han logrado los resultados esperados en términos de navegabilidad y estabilidad de la desembocadura. Finalmente, se presentará una serie de reflexiones sobre los resultados imprevistos de este tipo de intervenciones y la importancia de entender la dinámica natural del sistema Magdalena. Antes de iniciar, agradecemos a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a su Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio, por su vinculación en la retransmisión de esta conferencia. Bienvenido, Juan Camilo, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Catherine, por esta invitación y la oportunidad de estar aquí para presentar este tema, ¿no? Que desafortunadamente es un tema que está hoy por hoy digamos, en la agenda pública, en la primera plana, por todas las implicaciones que esto tiene para Barranquilla y que no es un hecho desconocido, ¿no? Porque sabemos que Barranquilla está ligada al desarrollo portuario y que ese desarrollo portuario está ligado a su vez a las condiciones de navegabilidad en el río Magdalena, ¿no? En consecuencia, pues este título que tenemos acá, Bocas de Ceniza, una desembocadura controlada, pues como bien lo decía Catherine, lo que busca es plantear una serie de reflexiones sobre lo que está pasando, ¿no? Aprovechando este momento coyuntural para pensar a futuro qué podemos hacer, cuáles son las causas que motivan lo que está ocurriendo y qué debemos esperar, ¿no? En un sistema como este. Entonces, pues hoy más que una conferencia es como un diálogo, ¿no? Por el esquema. De hecho, esa es la razón por la cual tengo unas ayudas acá. Yo no soy de hacer ayudas, sino que esto es como un diálogo, pero a diferencia de a veces lo que sucede en los escenarios que se utiliza este tipo de presentaciones, pues lo que nosotros los académicos, los científicos decimos, pues tiene un valor, ¿no? Porque debe ser verdad, ¿no? Entonces, a pesar de que esto es un discurso, pues guarda muchas diferencias con un discurso tradicional en el sentido de que lo que decimos aquí tiene un peso, debe haber sido verificado, ¿no? Y en ese contexto, pues antes de comenzar, a mí me gustaría mencionar que pues, soy la cara en esta oportunidad, en esta temática, pero junto conmigo hay un gran número de personas que han venido trabajando en estos proyectos que nos llevan a estos resultados que estamos mencionando aquí, colegas del Departamento de Física y Geociencias, estudiantes de la maestría en Física Aplicada, del doctorado en Ciencias del Mar y recientemente un número importante de estudiantes de Geología, y todos esos trabajos pues han contribuido de manera significativa a lo que vamos a presentar acá, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que aquí estamos presentando certezas, no opiniones, no pareceres, sino interpretaciones de hechos científicos que hemos obtenido a lo largo de cerca de 10 años de investigación continuada en la desembocadura del río Magdalena. Yo quisiera comenzar con una remembranza, ¿no? Y es que el primer recuerdo que yo tengo del río Magdalena y específicamente de Bocas de Ceniza data de cuando yo era un niño, ¿no? Hace mucho tiempo, en un viaje a la costa con mi familia, en el que pues mi papá nos llevó Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, y recuerdo pues vívidamente ese primer contacto con Bocas de Ceniza, ¿no? Cuando funcionaba de manera más activa el trencito,
la brisa en ese entonces, y también recuerdo después el almuerzo en Las Flores, y lo recuerdo particularmente por los manteles de plástico rígidos que suelen estar allá, por eso lo recuerdo, ¿no? Y en ese momento, a esa temprana edad, pues lo que recuerdo hoy en día era, digamos, la majestuosidad de los tajamares, ¿no? Porque para una persona en ese entonces del interior, pues no era común ver una desembocadura de esa envergadura y coronada por esas estructuras que estaban allí, ¿no? Y esas estructuras que se han vuelto, digamos, parte del paisaje para nosotros, no son poca cosa, ¿no? A principios de la década del 2000, el Banco de Occidente sacó como una remembranza, un resumen de lo que había ocurrido en el siglo pasado en su revista Credencial, y en una de ellas eran como las 10 grandes obras de ingeniería del siglo XX en Colombia, y una de ellas eran los tajamares de Bocas de Ceniza, cuyo proceso constructivo fue bastante complejo, incluso si lo miramos hoy en día, pero particularmente cuando lo miramos en la época en que se hizo, ¿no? En la década del 20 y en la década del 30, ¿no? Y por eso merece esa categoría. Entonces, lo que vamos a hablar aquí un poco es qué ha implicado, qué esperábamos o qué se esperaba con la construcción de esas obras y todas las obras complementarias que han venido con el tiempo, y qué es lo que está pasando, es decir, por qué hoy por hoy, si revisamos recientemente los periódicos, cada cierto tiempo aparecen allí problemas de navegabilidad, el puerto de Barranquilla está restringido, los barcos no pueden entrar. ¿Qué está pasando? Si se supone que esas obras habían sido construidas para garantizar. Entonces, lo primero es poner en contexto el concepto de desembocadura controlada, porque está en el título, ¿no? Bocas de Ceniza, una desembocadura controlada, y nos permitimos ponerlo con un signo de interrogación. Pero, ¿qué es una desembocadura controlada? Entonces, traten de imaginarse en este momento un río, cualquiera, ¿no? Y entonces un río hace parte del sistema terrestre, y los ríos transportan agua, pero también transportan sedimento. Y los ríos cambian en el tiempo, mutan, se mueven, cambian su caudal, cambian la cantidad de sedimentos que transportan, y en función de eso cambian sus formas, pueden migrar, se pueden mover, cambian las formas del cauce, migran lateralmente, se mueven, ¿no? Y como nosotros hemos sido, como sociedad, unos usuarios significativos de las planicies aluviales, pues hemos tratado de controlar esa dinámica, esa movilidad. ¿Por qué? Porque construimos ciudades, porque tenemos campos agrícolas, y particularmente porque queremos que los ríos sean navegables, ¿no? Y entonces, para que sean navegables, habíamos entendido que necesitábamos unas grandes condiciones de flujo para que existiera una gran profundidad. Entonces, pues prácticamente eso nos llevó a ponerle barreras a ese movimiento de los ríos, a que los ríos dejaran de moverse y prácticamente tuvieran su desarrollo y evolución como nosotros quisiéramos, ¿no? Y entonces allí aparecen los diques, aparecen los jarillones y aparecen los tajamares, ¿no? Hacen parte de todo ese grupo de ingenierías que están buscando controlar la dinámica del río. Y en ese contexto, un grupo especial es todas aquellas intervenciones que buscan la restricción del movimiento lateral. Lateral, es decir, el río no se va a mover. Y por eso les decía, y por eso hacía esa remembranza inicial, ¿no? Cuando yo visité por primera vez Bocas de Ceniza, lo vi en un lugar. Y a lo largo de los años, toda ocasión en la que he regresado, aparentemente, y ojo con lo que estoy diciendo, aparentemente lo veo en el mismo lugar. Veo los tajamares en el mismo sitio, y veo que ahora que ya soy mayor, 30 y pico de años después, 40 años después, lo veo en el mismo sitio, como si fuera inmutable, pero la realidad es que no lo es. Ese grupo de estructuras que limitan el movimiento lateral llevan a que estos sistemas sean lateralmente restringidos, porque no se pueden mover a los lados. Y uno puede pensar, ¿eso qué importa? ¿No? Y yo no soy muy amigo de humanizar la naturaleza, en el sentido como hablan a veces de que la furia de la naturaleza, no soy muy amigo. Sin embargo, a veces es muy útil utilizar ejemplos humanos para explicar los comportamientos de la naturaleza. Entonces, piensen en cada uno de ustedes. Nosotros tenemos una personalidad, pero no todos los días nos comportamos de la misma manera, porque tenemos influencias externas, ¿no? Nuestra familia, la pareja, el entorno, el trabajo. Y en ese contexto tenemos días buenos y tenemos días malos. Y dependiendo de esa influencia, reaccionamos. Hay personas que reaccionan explosivamente, otros se retiran, otros se retraen,
hay múltiples maneras de reaccionar. Lo mismo ocurre con los sistemas fluviales y particularmente las desembocaduras. Esas influencias, que en nuestro caso son familia, trabajo, pareja, etcétera, en los sistemas fluviales es el clima, la litología, la geología, la influencia antrópica a escala de cuenca, y los sistemas fluviales reaccionan en ese contexto. ¿Cómo reaccionan? Cambiando su caudal, cambiando sus condiciones de transporte y en última instancia cambiando sus formas, migrando lateralmente, cambiando su profundidad, cambiando los patrones de depositación. Y entonces cuando usted le limita a ese sistema una de las formas en las que puede reaccionar, el resultado no va a ser sino otro en que va a realzar la otra forma. Entonces, cuando usted no puede reaccionar lateralmente, ¿qué le queda? Reaccionar en la vertical. Es como si a usted le dijeran, en esas reacciones que tenemos nosotros, usted no puede gritar y le tapan la boca. ¿Qué hace? Corre o da golpes, porque no puede gritar, se lo impiden. Entonces, nosotros o a ese grupo de ríos lateralmente restringidos le estamos diciendo, usted no se puede mover hacia los lados. Pero evidentemente frente a los cambios ambientales que ocurren y están ocurriendo, no solo en el Magdalena, sino en todo el mundo como consecuencia de los impactos antrópicos, el cambio climático, la variabilidad climática, va a haber reacciones. Y en la medida que nosotros limitemos esas reacciones, en lo que el sistema pueda reaccionar va a ser mucho más severo. Mucho más severo. Entonces, ese grupo de sistemas no pueden migrar lateralmente y por lo tanto solo expresan su respuesta morfológica en cambios verticales, es decir, profundidad. Ahora, eso no es solamente exclusivo del río Magdalena, ¿no? Desde el siglo pasado, en aras de promover la navegabilidad, en aras de disminuir efectos asociados a inundaciones, en aras de hacer poblamientos, se han intervenido muchas planicies aluviales, ¿no? El asunto es que en ese entonces, pues, había muchas disciplinas incipientes. Por ejemplo, la oceanografía costera, que es la que estudia el comportamiento de las desembocaduras, prácticamente no existía. La oceanografía costera surgió básicamente con los albores de la Segunda Guerra Mundial, y recuerden que cuando hablamos de las intervenciones en el río Magdalena estamos hablando de la década del 20 y la década del 30. Entonces muchas cosas se hicieron con otro enfoque, ya vamos a hablar de eso. Entonces muchos de los impactos que hoy por hoy estamos experimentando no se tenían en la agenda, no eran previstos, fueron sorpresa. Y ahí viene la primera gran reflexión. De todas estas propuestas que aparecen en el abanico hoy por hoy para solucionar los problemas, ¿con qué detenimiento y con qué detalle hemos analizado los problemas y los efectos que podrían surgir? Estamos perfectamente conscientes de las consecuencias que se podrían generar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista geoquímico, ¿no? Y es un tema que ha ganado terreno en los últimos años. Y ha ganado terreno en los últimos años porque con el tiempo, en todos estos lugares que están intervenidos, el río Magdalena, la desembocadura del Paraná en Argentina, el Yangtze en China, los ríos del Mediterráneo en Francia y tantos otros, han entrado en una espiral de intervenciones en los que después de la primera intervención antrópica que se construyó con un propósito, se han tenido que venir haciendo intervenciones repetitivas cada cierto tiempo, hasta el punto que encontramos sistemas completamente intervenidos. Y recuerden lo que les decía anteriormente, a mayor nivel de intervención y limitación, lo único que estoy logrando es que las respuestas del sistema en lo que queda, en lo que pueda, sean mucho más severas, ¿no? Y entonces, en ese contexto, devolvámonos 90 años, ¿no? Y cuando uno tiene la oportunidad de mirar la cartografía de Colombia del siglo XVIII, inclusive, y principios del siglo XIX, cuando no había ninguna intervención en bocas de ceniza, ni en las zonas litorales del Atlántico, uno encontraba un panorama completamente diferente al que vemos ahora, y eso tal vez de pronto lo recuerdan algunas de las personas mayores, ¿no? Es decir, Isla Verde, ¿no? De pronto muchos de ustedes han oído hablar de Isla Verde, pero nunca la hemos visto, ¿no? Pero cuando usted mira los mapas, encuentra que no solamente era Isla Verde, estaba Isla Los Gómez, y habían muchas islas. En ese entonces existía un complejo de islas barrera hacia el occidente del sistema de bocas de ceniza.
Y ese sistema de islas barreras era propio de este tipo de sistemas. Cuando hablo de sistemas, ¿a qué me refiero? A este tipo de desembocadura. Una desembocadura con un alto aporte de agua y sedimentos para formar las islas, con la deriva litoral básicamente yendo hacia el suroeste, por eso esas islas se formaban hacia ese sector y no hacia el sector de la barra de la isla de Salamanca, ¿no? Y además de eso, con abundante materia orgánica. Y entonces cuando yo tengo esa mezcla, tengo un sistema de islas barrera coronado por pantanos de manglar. Entonces, la cartografía que todavía persiste muestra eso, muestra todo eso y muestra un complejo sistema de ciénagas, ¿no? La ciénaga de Mallorquín prácticamente no existía, o por lo menos no en su forma actual, ni con su nombre, pero ahí existía un amplio número de ciénagas y además algo también muy importante, conexiones con las ciénagas. Es decir, no había una sola desembocadura como hoy en día, que es Bocas de Ceniza, había varias bocas, ¿no? Y la cartografía varía porque pues ustedes entenderán que la cartografía en esa época no tenía las herramientas tecnológicas de hoy en día y en consecuencia la precisión. Pero lo que sí es claro es que habían al menos 4 bocas en esa zona, ¿no? Era un sistema completamente diferente. Y en esos sistemas había un rasgo geomorfológico, es decir, una forma en el terreno que impedía lo que se pretendía en términos de desarrollo de la ciudad y desarrollo portuario, y eran las barras frontales. Es decir, había como una especie de elevación en el fondo de las desembocaduras que hacía que la profundidad disminuyera de manera significativa. Y esa disminución significativa de la profundidad pues impedía la navegación, ¿no? Y en ese entonces pues el razonamiento era muy sencillo. Si hay una barra en esa zona de la desembocadura es porque no existe la suficiente energía para transportar esas arenas por fuera del sistema, es decir, llevarlas hacia el Mar Caribe. Entonces se volvió un tema energético, Y el tema energético se resumía en que, bueno, si queremos que Barranquilla se vuelva un centro portuario que permita conectar el Mar Caribe con el interior del país a través del río, hay que remover esa barra frontal. Y el problema, digamos, si lo simplificamos aquí, se resuelve como cuando usted quiere, bueno, no sé, a mí me tocaba, no sé, todavía ustedes, lavar el carro. Cuando usted quiere lavar el carro y quiere darle más potencia a la manguera, que el flujo de agua que sale por la manguera salga más rápido, pues usted simplemente tapa una parte de la sección para que salga con mayor velocidad. En el entendido de que si tiene mayor velocidad, tiene mayor capacidad de transporte, ¿no? Y entonces ese argumento que digamos tenía un sustento desde la hidráulica, llevado a la realidad, pues se plasmó en que, bueno, si tenemos varias desembocaduras, lo que vamos a hacer es concentrar el flujo. Es decir, vamos a dejar una sola desembocadura. Y en ese entonces, pues la desembocadura que era más prometedora era Bocas de Ceniza, que tenía en ese entonces, ¿no? Una de las últimas batimetrías antes de todas las obras de intervención que se acometieron, mostraba que en la zona interna y externa de la barra frontal tenía profundidades entre 12 y 13 metros, ¿no? que hoy por hoy las vemos como deseables. En ese entonces no eran suficientes. Y en la zona de la barra frontal bajaba hasta 6 o 7 metros. Entonces, vamos a eliminar todos esos canales, vamos a concentrar el flujo y esa velocidad adicional que se convierte en una capacidad de transporte puede expulsar las arenas. Y para garantizar que esa desembocadura sea estable, vamos a construir unos tajamares. Por lo tanto, entonces, en 1926 se hizo un contrato para que la compañía, creo que era Julius Bergen, construyera los tajamares, ¿no? Y se hicieron unos diseños iniciales, repito, ¿no? Haciendo una abstracción muy general, pero básicamente era con ese objetivo. Y esas obras tenían unas longitudes, ¿no? El tajamar oriental y el tajamar occidental, y esas longitudes iniciales no son las que conocemos hoy en día, ¿no? Esas longitudes estaban alrededor entre los 2 y los 3 kilómetros de extensión, y así fue como se finalizaron en 1936. De manera que en 1936 se inauguró esa obra, que repito, una de las obras de ingeniería más ambiciosas que se han hecho en Colombia en toda su historia, y entonces traten de imaginar lo que eso implicaba hace 90 años, se completaron y al principio funcionó muy bien. La barra desapareció temporalmente,
Con lo que no contaban ellos era con dos aspectos principales. El primero es que todo ese sistema de islas barreras que existía hacia el oriente del sistema desapareció. Isla Verde, todas las de Isla Los Gómez, todas las demás islas desaparecieron. Como ese soporte desapareció, también desaparecieron las lagunas que estaban allí, las lagunas costeras y todo el bosque de manglar que estaba ahí. Y como resultado, toda esa zona quedó expuesta en forma directa a la acción del oleaje. Hoy por hoy entonces no es sorpresa que esa franja litoral que está entre Bocas de Ceniza y Puerto Velero sea una zona en la que se experimenta una de las mayores tasas de erosión en Colombia, porque es un sistema que está completamente expuesto y geomorfológicamente perdió todos sus componentes funcionales, ¿no? Es como si usted perdiera el sistema inmunológico, ¿no? Queda completamente desprotegido. Eso fue de alguna manera lo que hicimos, ¿no? Pero ojo, repito, porque el objetivo de esta charla no es hacer un revisionismo histórico. Eso pasó porque no se tenía previsto. En ese entonces no existían los conocimientos que teníamos hoy. Pero eso fue lo primero con lo que se encontraron. Y eso ocurrió porque no existía una batimetría completa del frente del delta y en ese entonces no conocíamos algo que hoy conocemos relativamente bien, que es el cañón del Magdalena. No sabían que existía. Y ese cañón, que es una zona que por sus características topográficas, geológicas, está hecha para captar sedimentos, comenzó a captar los sedimentos de manera acelerada. Esos sedimentos que antes iban a ese sistema depositacional que son las Islas Barrera. Entonces, eso cambió morfológicamente. Y hoy, 90 años después, todavía estamos experimentando cambios asociados a ese desbalance. Listo. Segundo, la barra frontal volvió a aparecer. Y la barra frontal volvió a aparecer hacia la década del 40, es decir, escasos 10 años después de las intervenciones iniciales. Y el razonamiento en ese entonces fue que entonces no tenemos la energía suficiente, no tenemos la velocidad suficiente y lo que hay que hacer es prolongar los tajamares. Fue así como se inició todo ese proceso y los tajamares en su extensión actual se culminaron alrededor de 1961, ¿no? Lo que conocemos hoy por hoy. Y ahí fue cuando surgió también entonces definitivamente como una estructura, podríamos decir semi-artificial, la Ciénaga de Mallorquín, ¿no? Entonces, un cambio total del sistema. Las personas que tal vez vivieron esa época y que recorrían esa zona pueden dar fe de eso. Fue un cambio total. ¿Y qué volvió a ocurrir? Nuevamente, el sistema morfológico hacia el oeste se comenzó a debilitar aún más. Tasas erosivas, retrocesos erosivos que han sido documentados por varios investigadores, por Nelson Rangel de la Universidad del Atlántico, por Rivilla de la Universidad del Norte, un desbalance geomorfológico. Pero volvió a aparecer la barra frontal. Volvió a aparecer la barra frontal. Y entonces ahí es donde comienza el ciclo que les mencioné al principio, que no es solamente aquí, en el río Magdalena, sino en todos los sistemas que tienen este tipo de intervención. Las construcciones iniciales, construcciones secundarias y el problema persiste, ¿no? Obviamente, la actividad portuaria se desarrollaba entre épocas. Entonces, nuevamente en el 61 se formó esa barra frontal y otra vez la solución fue la misma. No, es que no tenemos obras suficientes, lo que faltan son obras. Y como ya no podemos extender los tajamares más, porque estamos en Bocas de Ceniza, usted está a 10 metros y cuando avanza un poco está a 200 metros, pues desde el punto de vista constructivo no era factible, entonces vinieron las obras adicionales. Y las obras adicionales son lo que conocemos como los diques de contracción, los muros de encauceamiento, el que está en el kilómetro 14, que es un training wall, y varios diques de contracción. Algunos diques de contracción, de hecho, hoy no son visibles porque están completamente sedimentados, ¿no? Y usted dice, ¿funcionó? Pues le digo, miren las noticias del Heraldo en los últimos 2 meses. ¿Funcionó? Pues parece que no, de acuerdo a las noticias. Y cuando uno mira las batimetrías, hay una barra que se sigue formando, ¿no? Y esa barra es una figura, digamos, muy conocida para las personas que trabajamos en los aspectos geomorfológicos de las embocaduras, que se llama una barra frontal. Es decir, no es un asunto exótico, no es un asunto exclusivo del Magdalena,
sino que esa barra, y recuerden lo que les decía al principio, se presenta como resultado de la respuesta del sistema ante los cambios. ¿Y qué tipo de sistema de respuesta? En la vertical, porque la barra es una acumulación de sedimentos que me disminuye la temperatura. Como yo no me puedo mover hacia los lados, como no puedo cambiar mi trazado, como no puedo migrar, como no tengo planos de desbordamiento, no puedo hacer abulsiones, simplemente cambio en el componente subacuoso. Y nosotros no vemos eso. La única manera de verlo es a través de la batimetría. Y además de eso, no, la última obra que se construyó, la última gran obra que se construyó fue hacia alrededor del 2009, que fue el dique de contracción externo. Pero además de eso, a partir de la década del 80, se volvió común el tema de los dragados, ¿no? Que es lo que estamos hablando hoy en día. Y cuando usted mira también las noticias, entonces se comienza a hablar de soluciones. Y ahí es donde comienzan tal vez mis preocupaciones, ¿no? Como estudioso de este tema. ¿Por qué? Porque entre las soluciones dicen, reforcemos los tajamares, extendamos los tajamares, construyamos más obras de intervención, etc. Y ahí es donde la historia como que no comienza a cuadrar, porque en este breve resumen, pues muy conciso que les he dado de 90 años, siempre ha sido lo mismo, ¿no? Un problema inicial, el problema no se soluciona, obras adicionales, se extienden los tajamares, vienen más diques, vienen más obras de encauzamiento y ahora el dragado, ¿no? Y entonces el dilema ahora es, extendamos los tajamares, reforcemos los tajamares porque se han deteriorado en los últimos 90 años y tengamos una draga permanente, ¿no? Y la pregunta de fondo es, después de 90 años de observar lo que hemos observado, ¿esa es la solución definitiva? ¿No? Y ojo, yo digo esto sin desconocer, sería necio si lo hiciera, la importancia que tiene la navegabilidad y la operatividad del puerto para Barranquilla. Eso es un asunto que está fuera de discusión porque creo que todos lo damos por sentado, ¿no? Y en ese contexto, pues sí se necesitan soluciones del día a día, pero también necesitamos comenzar a pensar como colectivo qué es lo que pasa y qué vamos a hacer. Y la mala noticia es que no hemos podido con esa barra frontal en 90 años. Pero no es un asunto de falta de estructuras, falta de obras o falta de intervención. Es un asunto de que es una figura natural. Es decir, en este tipo de sistemas se presentan esas barras y se presentan en algunas épocas del año, porque alguien podrá decir, pero porque hay unas épocas en las que aparece y otras que no, porque depende de la dinámica del sistema. Y este sistema es un estuario, ¿no? Estamos acostumbrados siempre a decir río Magdalena, sí, pero físicamente es un estuario. Y eso hace que todo sea diferente, que el truquito de la manguera, quitando el espacio, no funcione. ¿Por qué? Porque un estuario funciona de forma diferente, porque un estuario promueve la mezcla entre agua dulce y agua salada. Suena igual, pero no, es diferente, es como mezclar agua con aceite. Como son masas de agua con diferente densidad, ellas no se mezclan hasta que haya una fuerza que las obligue a mezclarse. Entonces, en algunas épocas del año, particularmente en las épocas secas, es decir, entre febrero, marzo, abril y principios de mayo, y en algunos años en los que hay déficit de caudal, nosotros tenemos un fenómeno que se llama la penetración de la cuña salina, y es que como el nivel del mar no es fijo, sino que cambia con las mareas, entonces se eleva y forma esto, un gradiente, y en los gradientes siempre voy de la mayor concentración a la menor concentración, entonces es como si tuviéramos algo que estuviera empujando el mar hacia adentro. Y como el agua, que es menos densa, es más liviana y en principio no hay ningún mecanismo que los fuerce a mezclarse, el agua simplemente va por arriba. Y entonces tenemos esto, una circulación de dos capas, en la que el agua, el componente fluvial, va por arriba y el agua salada va por abajo. Y usted puede decir, ¿y qué tiene que ver eso, profesor, con la depositación y la formación de la barra frontal? Pues tiene que ver mucho porque este componente fluvial, que recuerden, recoge todas las input de la cuenca, que son 257.000 kilómetros cuadrados, viene cargada de sedimentos y por fortuna es una corriente vigorosa, entonces es muy eficiente en transportarlo. Pero cuando llega aquí, esa energía se pierde. ¿Por qué? Porque usted encuentra un bloqueo en el fondo. Y ese bloqueo en el fondo me disminuye la turbulencia.
Y entonces, como no hay turbulencia, ese sedimento se comienza a depositar. ¿Y dónde se deposita? Ahí, muy cerca de esto, que es lo que nosotros conocemos como el frente de convergencia. Y ahí se forma esa barra. Por eso usted la barra no la encuentra siempre en la misma parte de la desembocadura a lo largo del año. Revisen ustedes, por favor, la historia de los problemas asociados a la navegabilidad. Hoy, junio y julio, ¿dónde está el problema? En el kilómetro 0. Usted no encuentra problemas en el kilómetro 5 o problemas de esa magnitud, ni en el kilómetro 5 ni en el 7, sino en el 0. Y revise dónde está la cuña salina hoy por hoy, en el kilómetro 0. Y cuando usted revisa otra época del año, abril, mayo, usted encuentra que la cuña salina está en el kilómetro 4, en el kilómetro 5, por ahí se mueve. Y usted va a encontrar que ahí hay un exceso de sedimentación, ¿no? Les digo, yo estoy hablando aquí de certeza científica, lo sé porque procesamos un número significativo de información batimétrica y pudimos encontrar patrones, pudimos detectar las épocas del año en las que hay sedimentación, las épocas del año en las que hay erosión, las épocas del año en que hay un régimen mixto y las zonas que presentan tasas críticas de sedimentación. Y en todos los casos están asociados a la dinámica estuarina. Entonces no es un asunto de fuerza. Y no es un asunto de fuerza como se ha demostrado en otros países, ¿no? En algunas otras conferencias yo he mencionado el caso de Shanghái, que han pasado por la misma situación. El puerto de Shanghái, muchísimas veces más grande que el de Barranquilla, con mucho mayor presupuesto, y han llegado exactamente a las mismas conclusiones. Incluso después de todas estas obras de ingeniería en Shanghái, lo que han encontrado es que las tasas de sedimentación y en consecuencia los problemas de navegación han aumentado, que es básicamente lo mismo que estamos esperando aquí. Es decir, es una figura, es una geoforma, la barra frontal, característica de esos sistemas. Pero además de eso, además de esa cuña salina que me promueve la acumulación y la formación de la barra frontal, esa cuña salina me genera algo que se llama la zona de máxima turbidez, que es la zona dentro del estuario donde existe la mayor concentración de cemento en suspensión. Y más allá de que es la zona donde se encuentra esa característica, en la zona de turbidez se promueven otro tipo de fenómenos que también hacen que el panorama que experimentemos sea mucho más negativo. ¿Por qué? Porque, recuerden, nosotros durante 90 años hemos estado concentrados en la desembocadura, en bocas de ceniza. Tenemos una situación, tenemos un problema y lo curioso es que queremos resolverlo aquí, olvidando que estos son los últimos 22 kilómetros de un sistema fluvial que tiene casi 1.600 kilómetros de longitud y 257.000 kilómetros cuadrados. Como resultado de eso, que estamos en un ambiente tropical además, el río Magdalena tiene una cantidad enorme de materia orgánica, enorme. Miren las fotografías de la tarulla en esta época, ¿no? Esa tarulla también es expresión del desequilibrio y es expresión de la cantidad de materia orgánica que hay ahí. Y usted puede pensar, ¿y qué tiene que ver la materia orgánica con el sedimento? Pues el sedimento interactúa. Y uno de los mecanismos de interacción del sedimento es a través de la materia orgánica. Que la materia orgánica sirve como un núcleo en el cual el sedimento se pega. Y cuando el sedimento se pega, se hace mayor, se hace más pesado y se precipita, se sedimenta. Eso que les acabo de describir es un proceso que se conoce como floculación. Es decir, en el río Magdalena, particularmente en las épocas en que se forma la cuña salina y hay una consolidación de la zona de máxima turbidez, se presentan procesos significativos de floculación, con flóculos que son hasta de 900 micrómetros, ¿no? Comparativamente el doble de los que se encuentran en un sistema tan activo como el Yangtze en China, el doble. Y uno dice, ¿y por qué son tan grandes? Por lo que les decía previamente, tenemos condiciones que favorecen esas altas tasas de sedimentación y esa alta tasa de floculación. Primero, partículas finas. Segundo, alta cantidad de materia orgánica. Y tercero, en esa zona, en el frente de convergencia, en la zona de la cuña salina, se pierde la turbulencia. Y la turbulencia es la que evita que esas partículas se junten. Entonces, además, para que vayan entendiendo la importancia de la turbulencia en estas zonas, no solamente hace que las partículas se precipiten, sino que al suprimirse la turbulencia, las partículas se pegan y se precipitan más rápido. Esa es la razón por la cual cuando nosotros en los estudios que hemos hecho, cuando calculamos la velocidad de las tasas de sedimentación de las partículas en la desembocadura del río Magdalena, encontramos que eran entre un 30 y un 50% más altas
que en otros sistemas similares del mundo. Entonces ahí es donde usted comienza a entender por qué nosotros cada año, en ciertas épocas, vemos esas tasas de sedimentación tan grandes. Miren, cuando nosotros comparamos esas batimetrías que les decía, nosotros comparamos datos entre el 2000 y el 2017 e hicimos dos tipos de análisis. Uno interanual, es decir, cogimos varios periodos, 2000, 2004, 2004-2007, 2007-2011 y 2011-2017, es decir, cubriendo varios años. Y nos dieron unas tasas de sedimentación, unos valores. Y después comparamos el 2016 mes a mes, febrero versus enero, marzo versus febrero. Y una de las primeras sorpresas que tuvimos es que las tasas de sedimentación mes a mes eran las mismas que teníamos en periodos de 4 y 5 años. Las mismas. No, es como si yo le dijera a usted, acumule cosas en 5 años. Y usted se imagina algo muy grande versus acumular cosas en un mes. Usted dice, años puedo acumular esto y mes a mes podría acumular esto. El río lo que hace es acumular la misma cantidad y remover la misma cantidad, porque el río tiene una capacidad de autorregulación muy grande. Así como se sedimenta en una gran proporción, también remueve los sedimentos en una gran proporción, porque estamos hablando de que en general lo deseable es que el río tuviera entre 10 y 12 metros de profundidad, ¿no? Y si usted revisa las tasas de sedimentación, si eso fuera algo permanente, estable en el tiempo, pues ya no tendríamos río, ya todo se hubiera sedimentado y estuviera seco, pero no, el río sedimenta, pero también remueve. Es un proceso cíclico, es un proceso estacional, y ese proceso estacional depende de la dinámica estuarina y también de las propiedades del sedimento. Y ojo, nada de eso lo podemos cambiar, que tal vez ha sido uno de los problemas que no hemos querido abordar, ¿no? Nosotros estamos abordando todo como solución de tubo, en el último tramo. Queremos solucionar los problemas de escala de cuenca, 258.000 kilómetros cuadrados, en los últimos 22 kilómetros, ¿no? Eso es como querer detener un carro con una mano. No, hay que buscar soluciones que busquen abordar los procesos a escala de cuenca, ¿no? Eso no lo podemos cambiar. Entonces, hay unos ciclos, y esos ciclos son activos y se han repetido, ¿no? Y esa es una de las primeras situaciones importantes que surgen. Y lo otro es la paradoja que tiene no solo el dragado, sino el carácter restrictivo lateral. Como les decía anteriormente, nosotros tenemos una situación o enfrentamos una situación que en principio es adversa. El río Magdalena transporta en promedio entre 140 y 190 millones de toneladas de sedimento en suspensión al año, ¿no? Ese amplio rango depende de las variaciones del clima y muchas otras cosas, pero es una gran cantidad. Ese valor hace que el río Magdalena esté entre los 20 sistemas fluviales del mundo que más aportan sedimento al océano. Entonces nos tenemos que enfrentar con eso. Y la gran mayoría de esa carga de sedimentos está ocasionada por procesos naturales, es decir, no tenemos nada que hacer. Y estoy hablando entre el 50 y el 60%. Entonces, si lo queremos llevar a números gruesos, estamos hablando de que ese entre 140 y 190 significa que entre 70 y 110 millones de toneladas al año son causadas por procesos naturales. Básicamente, para resumir la historia, ¿por qué? Porque el río Magdalena drena la cordillera de los Andes, nuestras 3 cordilleras de los Andes. Y geológicamente esas cordilleras son jóvenes. Y las cordilleras jóvenes se erosionan porque se están levantando. Además de que tienen grandes pendientes, estamos en una zona de alta publosidad. Entonces, hay una parte de la que no podemos hacer nada. Lo otro, ¿por qué es ocasionado? Por factores antrópicos, principalmente la deforestación. Estudios de otros colegas, Juan Darío Restrepo de la Universidad AFI, han determinado que hasta el 20% está causado por la deforestación que se experimenta en la cuenca del Magdalena. Sobre eso sí podríamos trabajar. Identificar las zonas que se han convertido en hotspot de deforestación y comenzar planes masivos de restauración. Segundo, la reforestación de las riberas. Hagan un recorrido visual de lo que recuerdan cuando viajamos por carretera, o si quieren vayan a Google Earth y hagan un recorrido por el tramo inferior del río Magdalena y traten de identificar dónde subsisten los bosques de galería. Prácticamente no hay bosques de galería.
Y esos bosques de galería, además de muchas funciones ecológicas y geoquímicas, pues tienen funciones de retención de sedimentos. Es decir, al usted sembrar esos bosques de galería y fortalecerlos, está evitando que algunos de esos sedimentos que en ciertas épocas del año se nos convierten en un problema en bocas de ceniza o en el tramo final de la desembocadura, se nos conviertan en un problema, ¿no? Y esas son como algunas de las medidas que pueden surgir ahí, ¿no? Entonces, es un tema complejo. ¿Y por qué les decía que las restricciones laterales y los dragados pueden funcionar muy bien hoy? Pero ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y yo tengo en mi mente algo que ocurrió en el 2017 y algo que ocurrió recientemente. En el 2017, el director de la ANI en ese entonces, un señor apellido Andrade, publicaba en su Twitter: vamos a hacer el dragado en bocas de ceniza y vamos a hacer que los últimos 7 kilómetros estén a 12 metros, ¿no? Y eso fue en abril. En mayo también trinaba diciendo que ya se habían logrado los 12 metros y que habían cumplido a Barranquilla. Mayo. Principios de junio comenzó a aparecer en el Heraldo: el calado se reduce drásticamente, y al final de esa secuencia encontramos que el calado estaba en 7 metros, ¿no? Pero eso no es una historia anómala. Miren la de hoy en día. También estuvimos 7, 8 metros, es decir, los patrones se repiten. Y esos patrones se dan por nuestra poca interpretación que tenemos del sistema, ¿no? A veces cuando me escuchan rápidamente dicen: usted está en contra totalmente del dragado. No, para mí el dragado puede ser una solución puntual del hoy, pero si se va a hacer, hay que saber en qué momento hacerlo, en qué cantidades hacerlo y en qué lugares hacerlo, porque hacerlo en unas épocas lo que puede es provocar mayor sedimentación. ¿A qué me refiero? Mire, vamos a situarnos en mayo, que se los he mencionado varias veces. Abril y mayo, que es una época de bajos caudales y por lo tanto penetración de la cuña salina. Es decir, el río tiene un caudal y un transporte de sedimentos y tiene una profundidad. Cuando usted hace un dragado, cambia la profundidad y cambia la pendiente. Entonces hace esto, más o menos, hace esto. Al hacer esto, cambia las condiciones energéticas del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema antes salía por aquí. Es decir, usted necesita energía para mover esta columna de agua y la cantidad de sedimento que está contenida en esa columna de agua. Pero usted hace esto, entonces ahora es mucha más agua. Inmediatamente se reduce la velocidad. Y en esas condiciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Un cambio en las condiciones geomorfológicas. Y se los mencioné al principio. No me puedo mover lateralmente. ¿Dónde vienen los cambios? En la vertical. En la vertical. Y esos cambios cada vez son más severos. Entonces, por eso es que en el caso de lo de la Andi y en el caso de lo que pasó ahora, cuando usted draga en esas épocas y viene la época de mayo, que desde el punto de vista del régimen de caudales y el régimen sedimentario es una época de transición, porque en el interior del país empieza a llover, y vuelvo como a esa infancia cuando uno observa tantas cosas. Cuando uno está ahí y comienza a llover, que viene la lluvia, la escorrentía, ¿qué lava? El suelo. Lava todo el suelo que se ha venido acumulando. Entonces, en la época seca el suelo se ha venido acumulando, el material erosivo se ha venido acumulando, y con las primeras lluvias todo ese material viene al sistema fluvial y llega a una zona en donde la energía se reduce drásticamente. ¿Qué pasa? Se sedimenta. Y por eso es que en el río Magdalena se presentan esas tasas de sedimentación. Ahora, usted dijo que la parte lateral, bueno, me queda un poco difícil explicarla aquí, pero usted tiene esto, tiene un ancho, y el ancho es fijo, ¿no? Y usted tiene imagínense que tiene una bolsa de arena, y yo voy a tirar la bolsa de arena sobre esta mesa, ¿no? Tengo, no sé, 1 kilo de arena, la rompo, la bolsa, y la arena viene aquí. ¿Y cómo se me distribuye? Una lámina que tiene un espesor, ¿cierto? Ese peso que yo digo. Y la misma bolsa de arena yo la voy a romper aquí, pero no en una bolsa, sino en este vaso. ¿Qué va a pasar? Va a tener menos área, pero mayor altura. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos en contravía, porque como tenemos una desembocadura tan estrecha, ese exceso de sedimentos que viene, le va a pasar lo que le pasa a este vaso. Ese sedimento no se va a esparcir, sino que se va a acumular en ciertas zonas. En las zonas donde estamos rompiendo el equilibrio que el río trata de encontrar. Por eso el río reacciona tan rápidamente, porque no podemos, ¿no? Y el asunto es que en un par de meses, ojalá por los beneficios económicos y de ciudad que eso trae,
en un par de meses este tema se nos va a olvidar. ¿Por qué? Porque viene la época de altos caudales. Y en esa época de altos caudales, como nos lo han mostrado los registros anteriores, el río limpia ese exceso de sedimentos y otra vez podemos hacerlo. Y el problema se nos olvidará otra vez hasta abril, mayo, junio del año entrante y volvemos a lo mismo. Por eso digo, hay que comenzar a distinguir entre aspectos puntuales, los problemas del hoy, porque si uno se corta, pues evidentemente hay que ponerse una bandita, ¿no? Pero también hay que ir donde el médico a que lo revise. Y nosotros nos estamos poniendo la bandita, ¿no? Draguemos la bandita y después la bandita se quita y hay que poner otra bandita. Y entonces las discusiones son que si la draga es más grande, que si la draga que está ahora, que si mal no recuerdo la Bartomeu, ya estuvo en el 2017 y el resultado fue el mismo, ¿no? Es la misma draga, pues a veces yo soy muy básico en mis ejemplos, ¿no? Pero 1 más 1 es 2. Entonces, listo, hay que hacerlo, yo lo comprendo y eso no lo cuestiono, pero también deberíamos como sociedad comenzar a pensar qué vamos a hacer en el largo plazo, porque este problema se ha vuelto recurrente y hay una variable que no hemos tocado, que es ya para terminar, y es que en cuanto a la sedimentación, hay un factor que no hemos tocado y es algo que desde el punto de vista nuestro es el espacio de acomodación. Es decir, el sedimento se distribuye hasta donde haya espacio. Es como un parqueadero. Usted, si llega de primero, usted escoge dónde se parquea. Y a medida que van llegando los otros, se van parqueando. Los últimos, donde toca. Pero cuando usted llega y el parqueadero está lleno, usted no puede parquear ahí. Se va a otro lugar. Y hay evidencias morfológicas que sugieren que el sistema ya está en un estado de saturación. Primero, la barra, las características geométricas de la barra se han consolidado, se han hecho más notorias. Segundo, las espigas que han comenzado a formarse en la parte externa del Tajamar Occidental. Eso no lo tuvimos en los últimos 90 años. Y esas espigas comenzaron a formarse desde el 2010 hacia acá y se han fortalecido. Y otros aspectos que tienen que ver con acumulaciones de sedimentos en otros sitios que desafortunadamente no tenemos muy bien monitoreados, porque curiosamente cuando se hacen las batimetrías en el canal, solamente se hace en el canal navegable, no se hace una batimetría de todo el sistema, o por lo menos si las hacen de todo el canal no son disponibles, ¿no? Con lo cual no sabemos el estado de todo el sistema como tal, ¿no? Entonces, pues ya como para terminar y dejar espacio a las preguntas, tenemos grandes retos, ¿no? Siempre dicen, la gente hace críticas, y yo, créanme, no estoy haciendo una crítica al contexto histórico, todo lo contrario. Yo lo que quiero utilizar es ese contexto histórico en el cual se tomaron decisiones aventuradas sin conocer toda la perspectiva del sistema. Nosotros hoy por hoy tenemos que tomar decisiones aventuradas. Mi llamado es, por lo tanto, a que dentro de esas decisiones aventuradas se involucren todos los aspectos del sistema, todos los efectos que puedan surgir, no solamente desde lo físico, sino también desde lo geoquímico, desde lo ambiental, desde lo ecosistémico, porque sí, el Magdalena para nosotros tiene una función notoria de la navegabilidad, pero el Magdalena proporciona enormes beneficios en términos de servicios ecosistémicos que no se pueden desconocer y que no están alejados de la navegabilidad. ¿Por qué? Porque si el sistema es saludable en términos de su dinámica fluvial, el mismo sistema puede ayudarnos mucho en el tema de la regulación de la profundidad. Muchas gracias. Gracias, Juan Camilo. Leonardo Romero nos pregunta por el interno. Armando Dugan, padre de la botánica moderna en Colombia, señaló el desastre de Bocas de Cenizas, pero lo declararon loco. ¿Cómo la ciencia puede recomendar replantear obras e intervenciones a las administraciones locales para evitar perder plata y adaptarnos al cambio climático? Esa es una muy buena pregunta y digamos que esta persona que mencionan ahí fue un visionario, ¿no? Porque digamos lo que mirándolo hoy por hoy, esto que voy a decir va a ser complicado y me voy a meter en una serie de problemas, pero sí podríamos decir que fue un desastre, ¿no? Desde el punto de vista funcional del sistema, desde el punto de vista de la dinámica del sistema, ¿no? Se lograron
objetivos, tangibles. Barranquilla, repito, no sería lo que es sin esas intervenciones. Pero los ejemplos que les mostré son solamente uno de los cuantos que existen en cuanto a los efectos, ¿no? La erosión de toda la zona litoral, la pérdida de manglar, la desconexión con las ciénagas. Y los estuarios también tienen una función que es muy importante, que es como asociado a lo que menciona él, ¿no? El filtrado. Los estuarios son como una trampa en la que todo lo que viene de la cuenca, en términos de nutrientes, sustancias contaminantes y en nuestro caso metales pesados, se retienen allí, se transforman y evitan que tengamos impactos en toda la zona costera de la cual depende mucha gente. Eso lo perdimos, ¿no? Y eso será tema dentro de 8 días, porque hoy por hoy los tiempos de residencia en Bocas de Ceniza son menos de 2 días. Y en menos de 2 días esa capacidad de filtrado no la tenemos. Por lo cual el sistema, y ya centrando en la pregunta, el sistema hoy por hoy es extremadamente vulnerable al cambio climático, ¿no? Y ya lo estamos viendo, no solamente aquí en Bocas de Ceniza, sino que comience a irse hacia arriba y usted se va a encontrar con Nechí, Caucasia, Achí inundados y se encuentra con erosión en Salamina y todo es síntoma de lo mismo, de que el sistema no está en un equilibrio dinámico. Los sistemas no están, cuando yo hablo de equilibrio no es que estén absolutamente quietos, ¿no? Sino que migran, pero migran en unas tasas razonables y las tasas que tiene el Magdalena hoy por hoy no son razonables, ¿no? Y eso nos hace pensar que a futuro, con todos los temas que vamos a tener de mayor impacto ambiental, de mayor cambio climático, hace que el sistema sea mucho más vulnerable. ¿Qué podemos hacer? Ahí es donde digo, uno puede lanzar muchas cosas, pero yo soy científico, académico, no soy político y tengo que tener, pues obviamente, cierto grado de prudencia, ¿no? Pero creo que gran parte de las soluciones pasan por el restablecimiento del sistema estuarino, es decir, de lo que se perdió, que básicamente tiene que ver con la conexión con el sistema de ciénagas, Ciénaga Grande al oriente y todas estas ciénagas que tenemos aquí al occidente, y posiblemente el restablecimiento de algunos tributarios. Es decir, creo que hoy por hoy valdría la pena, y eso será un ejercicio muy largo porque es muy complejo, comenzar a analizar qué pasaría si en lugar de una sola desembocadura tuviéramos al menos 2 desembocaduras. Repito, un restablecimiento del sistema estuarino, pero eso es bien complejo, ¿no? Ojo, yo aquí estoy diciendo que hay que estudiar, porque hoy por hoy, y ya con esto termino, lo que se está demostrando es que el restablecimiento de los ecosistemas, y en este caso del sistema fluvial, ayuda a la minimización de impactos y ayuda a la minimización de desastres naturales como el ascenso del nivel del mar, la erosión costera y las inundaciones, ¿no? Y eso que hoy por hoy se conoce como soluciones basadas en la naturaleza y green infrastructure, eso es algo que tiene 40 años, solo que afortunadamente hoy tiene esos nombres que son más atractivos como de marketing digital y se están volviendo una tendencia, pero más que una tendencia, son sistemas que en muchos lugares han demostrado ser muy eficientes en esas regulaciones y nosotros tenemos un reto muy grande en cuanto a las capacidades adaptativas de toda la zona ribereña frente al cambio climático. Bueno, gracias, muy amable. Dentro de las intervenciones que usted tuvo señaló muy importante, pero hay uno que digamos que es el más relevante, el tema de la sedimentación. Ese volumen de sedimentación donde se ve más el impacto, digamos, en la parte de Barranquilla, casi a la desembocadura. ¿Será que las intervenciones que tengan que hacerse como política pública de Estado tiene que ver para que se trate el tema de la sedimentación en toda la cuenca del río? Claro que sí, es parte de lo que decía, ¿no? El enfoque que se ha tenido durante todo este tiempo es tratar de solucionar esto aquí, en los últimos 22 kilómetros, ¿no? Y yo lo mencioné, el río Magdalena tiene 258.000 kilómetros, tiene 1.600 kilómetros de extensión, y parte de los sedimentos que ocasionan esta problemática aquí vienen de cuencas, ¿no? Cuencas que están en la zona andina, ¿no? Entonces ahí viene un problema político que pues obviamente existe porque es nuestro ordenamiento jurídico, entonces Atlántico no puede gastar recursos para intervenir en Boyacá y Boyacá no puede intervenir recursos para Santander, ¿no? ¿Por qué menciono Boyacá y Santander? Porque uno de los sistemas tributarios que más aportan sedimentos al Magdalena están esos departamentos que son el Opón, el Carare y el Negro, ¿no?
junto con el Cauca, pero esos son bastante complejos porque por el tamaño que tienen aportan muchos sedimentos. Es lo que yo me refería a los hotspots, ¿no? Entonces, usted podría empezar a analizar soluciones allá, pero se va a encontrar con un tema jurídico que pues, obviamente yo no estoy en capacidad pues, de recomendar nada porque de esas cosas legales no sé, pero los problemas ambientales no tienen barreras, ¿no? Y eso es una realidad que tenemos que comenzar a entender. Entonces se invierte aquí, pero es la bandita, ¿no? Es la banda. Yo tengo otro ejemplo más dramático, pero no quiero hacerlo aquí, pero es la banda, ¿no? Y usted se corta y se pone la banda, pero la banda se le va a despegar, ¿no? Si usted tiene una herida muy grande, tiene que ir a coserse, pero nosotros estamos con la bandita. Y hay problemas que están por allá. La deforestación que mencioné tampoco es en Atlántico. Tampoco es en Atlántico. Y Atlántico son 90 kilómetros, es decir, menos del 10%. Si hablamos pues de regenerar los bosques de galería. Pero ¿quién lo va a hacer? Porque no, es que el problema es bocas de ceniza. Pero sí, al final eso pueden resolverlo porque pues de bocas de ceniza no solamente nos beneficiamos los que vivimos en Barranquilla, ¿no? Es todo el país por el puerto, pero eso tiene que haber un gran diálogo, pero usted sí lo toca. O sea, si nosotros queremos llegar a soluciones de largo plazo, hay que trabajar como sistema. Y ojo, no solo pensando en el sistema como eje de la navegación, sino como sistema fluvial, agua potable, servicios ecosistémicos, peces, cadena trófica, filtrado de nutrientes, ciclo biogeoquímico, ¿no? Ahora que estamos hablando de los sumideros de carbono, los sistemas fluviales también pueden actuar como sumideros de carbono cuando existe conexión entre el cauce y las llanuras aluviales, que en nuestro caso no existe, ¿no? Entonces sí tendríamos que abordar esa discusión como sistema, repito, fluvial, no solamente con la finalidad de la navegación, que es lo que hoy por hoy tiene la mayor atención. Gracias. Yo quería hacerte una pregunta respecto de la construcción del nuevo puente que comunica el Atlántico con el Magdalena. Ese puente, sin duda alguna, ha ocasionado un impacto en la dinámica del río y hasta el punto de que el dragado, como tú lo mencionaste, si bien es cierto, es una solución como cortoplacistas, sin duda alguna, con la construcción de ese puente y los pilotes de ese enorme tamaño y el impacto que ha generado en la dinámica del río, el dragado deberá ser permanente. ¿Qué perspectiva hacia esa nueva problemática más abonada a las dinámicas naturales del río se podría implementar en ese sentido? Esa es una pregunta bien compleja que ha estado sonando desde hace mucho tiempo, ¿no? Indudablemente que cualquier intervención sobre el cauce de un río genera cambios en las condiciones hidrodinámicas y eso a su vez genera cambios en las condiciones de transporte de sedimentos, es decir, en el régimen de transporte. No obstante, por los volúmenes, por las cantidades, yo por lo menos hasta ahora no he encontrado datos que me revelen que la construcción del nuevo puente Pumarejo haya inducido cambios significativos en los patrones de sedimentación, tanto en los lugares como en las cantidades, porque repito, hoy los problemas que vemos, que estamos viendo que son en el kilómetro 0 y los que vimos por allá en abril en el kilómetro 4, son los mismos que históricamente se han presentado cuando uno revisa las noticias y los reportes técnicos. Entonces, seguramente ese puente Pumarejo sí generó un desbalance, pero fue muy puntual, ¿no? Ahora, también conecto con lo que dije ahorita. Puede que exista, pero como no tenemos batimetrías completas de todo el sistema, entonces de pronto no lo sabemos, porque sé que hay algunos portuarios que toman batimetrías de algunas zonas y pues no tenemos acceso a ellas desafortunadamente. Entonces, si analizáramos el sistema completo, podríamos saberlo. Pero a mí, repito, por el tamaño y la cantidad de los sedimentos que transporta el Magdalena, no me cuadra. No me cuadra si lo miramos desde el punto de la hidrodinámica. Ahora, el asunto del dragado es bien complejo. Mire, yo hace como 2 meses tenía de hecho una posición mucho más férrea en contra del dragado, ¿no? A raíz de toda esta situación y varias conferencias y varios encuentros que hemos tenido, digo, listo, es la bandita, la necesito, porque si me corto y estoy lejos del hospital, pues no me voy a desangrar, necesito ponerme la bandita. Y entiendo que hasta que no exista una solución integral, definitiva, tendremos que seguir poniéndonos la bandita.
Eso, repito, para mí está claro. Sin embargo, en un escenario ya de largo plazo, yo no creo que el dragado, tal y como se hace, sea necesario y permanente. ¿A qué me refiero? Hay épocas en las que hidrodinámicamente no es lógico dragar, porque no va a generar ningún resultado positivo, y lo que voy a hacer es que al cabo de unos meses voy a agravar la situación, que es como a veces lo que pasa entre finales de abril y mayo. Hay otras épocas que sí. Entonces, si el dragado se va a volver, o sea, si ponerme la bandita va a ser la solución definitiva, hay que comenzar a identificar en qué épocas dragar. Hay que comenzar a identificar cuál es la profundidad de equilibrio morfodinámico, ¿no? Porque miren, es algo curioso. Hace 5 años, también en reuniones de este tipo, hablaban de 15 metros. Decían, tenemos que llegar a 15 metros de profundidad y decían, vamos a dragar y si es necesario dinamitar, ¿no? Y en aquel entonces lo veían como alcanzable. Hoy nadie habla de 15 metros, ya 11, 12 sería lo ideal, ¿no? Para que entendamos que estamos lidiando con fuerzas enormes. Entonces, no es un tema de dragado desde la potencia, desde invertir más para dragar más o dragado permanente. Yo puedo estar, es que el ejemplo que tengo, estoy que lo digo, pero no me voy a atrever, porque es bastante vivencial, pero es así. Entonces, si usted va a dragar, vamos a pensar en qué época dragamos, dónde dragamos y, repito, cuál es la profundidad, porque yo puedo desear algo, pero sencillamente mi cuerpo no da. Yo puedo decir, mire, yo quiero correr como Usain Bolt, y si me lo hubiera propuesto a los 5 años, hasta de pronto, pero hoy por hoy no, mi cuerpo no da, mi músculo, mis huesos, mi estructura ósea no da, así yo entrene todos los días, no da, y eso es lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, dragado, yo, y créanme, vuelvo y repito, soy enfático, entiendo a los portuarios, hay que solucionar el problema hoy, no nos vamos a desangrar, pero también, y creo que ya lo han venido haciendo, los portuarios tienen que empezar a preguntar, además del dragado, ¿qué más vamos a hacer? Porque ustedes lo ven, ¿no? Hasta que se toma la decisión de dragado, pues el puerto se cierra, hay problemas y eso genera pues toda una serie de cadenas económicas y sociales muy fuertes. Entonces, listo, vamos a dragar. Pero yo creo que si hiciéramos las cosas bien, ¿no? Con un estudio consciente y comenzando a explorar otras alternativas, los dragados cada vez serían menos necesarios. Eso es lo que yo pienso y repito, bueno, no pienso, lo que he concluido a partir de todo el ejercicio académico que he hecho en estos años. Y repito, no solo aquí, sino lo que he visto de evidencia en otros lugares. Vuelvo, por ejemplo, al caso del río Yangtze, el puerto de Shanghái. Es como lo mismo, solo que ellos, en lugar de hacerlo en 90 años, lo hicieron como en 20 años. Es decir, ellos, pues, hoy por hoy todo el mundo, China es una potencia, pero China en los 70, 80, cuando yo nací, era tal vez más pobre que Colombia, ¿no? Y entonces, esas obras hidráulicas que ellos hicieron, la desembocadura del Yangtze, comenzaron en el 98 y las culminaron en el 2005. Y fue la misma secuencia. Una longitud de tajamares, no funcionó, encontraron que había más sedimentación, entonces, hagamos más tajamares. Después, ya no podemos extendernos más porque estamos en el mar de China, construyamos diques. Y ellos tienen como cerca de 200 kilómetros de diques y tajamares. Y no les funcionó, empezaron con el dragado. Y con el dragado vieron que la zona de máxima turbidez se les fortalecía. Y ellos hicieron algo que nosotros no hemos hecho, pero no porque no lo hayamos hecho no significa que el problema no está ahí, sino que allá en China algún día analizaron la fisicoquímica de los dragados y se encontraron con un desastre, porque como se los mencioné, los sedimentos pueden encapsular metales pesados. Entonces comenzaron a existir restricciones ambientales para los dragados. Entonces alguien dijo, si no podemos aquí, y somos una ciudad portuaria, porque todos tenemos cosas en nuestras casas que vienen de Shanghái, entonces no podemos dejar de ser un puerto. Entonces miraron un puerto de aguas profundas y utilizaron un archipiélago de islas que estaba ahí para convertirlo en un puerto de aguas profundas y pues obviamente construyeron un puente de varios kilómetros, pero pues porque tenían cómo, ¿no? Y ojo, yo no estoy diciendo que hagamos un puerto de aguas profundas. Si me han puesto atención, lo que yo estoy diciendo es, miremos soluciones más allá del dragado como solución del hoy, porque si no, y el problema, o sea, el dragado va a haber un punto en que no va a poder solucionar eso, a menos de que usted esté dragando 24/7. Y en algún momento alguien levantará la mano y dirá, el costo de un dragado 24/7
tiene otras implicaciones sociales, económicas que no podemos soportar. Entonces, si seguimos concentrándonos en el dragado, nos estamos exponiendo a que algún día alguien nos diga, miren, no más, no más. ¿Y qué pasaría ahí sí? Entonces, repito, pues, el dragado va a ser necesario, pero lo ideal es que cada vez seamos menos dependientes del dragado. Y la única manera de eso es sentarnos a pensar y proponer alternativas y comenzar a analizar qué pasaría con esas alternativas. Y si alguna de ellas muestra cierto grado de viabilidad, empezar a analizar cómo la vamos a convertir en una realidad, pues como pasó hace 90 años. Juan Camilo, muchas gracias por esta grata conferencia que nos has dado y esperamos que haya sido de bastante provecho para nuestros usuarios. Los invitamos a que el próximo jueves también contigo hablemos sobre las reflexiones e implicaciones de la verdadera dimensión del estuario del río Magdalena. Muchas gracias, Juan Camilo, y gracias a todos por acompañarnos. Bueno.